Normalmente admiramos a las culturas mesoamericanas por su grandeza, por sus conocimientos, edificaciones, en pocas palabras, por todo su legado. Sin embargo, detrás de todos estos logros que ahora nos fascinan, hay un principio básico que no podemos dejar de lado o ignorar: la guerra. Fue pieza clave en la difusión de ideas y tecnologías por todo este territorio. Conozcamos los sombríos monumentos de conquista, las más importantes fortificaciones y los relatos de los códices de esta actividad en nuestro país. Cuando pensamos en guerras en estos tiempos, tenemos el referente inmediato de los mexicas. Pero hubo importantes culturas guerreras antes de ellos, que estaban bien amaestrados en el arte de la guerra. ¿Cómo era la guerra en el México prehispánico? ¿Qué tipo de armas usaban? ¿Cuáles eran sus estrategias y cómo trataban a los prisioneros de guerra? Si quieres saber más del tema, no te vayas, que aquí te contamos. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. La temática de la guerra sin duda es fascinante. Al reflexionar en ella encontramos muchas variantes, las formas de las batallas antiguas y las diferencias con las modernas, pero lo que no cambia es el cuestionarnos qué es lo que ocasiona la guerra. Es decir, ¿qué impulsa a un pueblo a decidir atacar a otro? Esto quizá podría parecer una pregunta filosófica, pues la guerra al parecer es parte del ser humano, y no solo del antiguo, también el del presente. ¿Será que es tan antigua como el ser humano? En términos prácticos, nos podemos decidir ante uno de los objetivos más obvios de la guerra, a partir de que la actividad económica de algún asentamiento humano se complejiza y logra cierto excedente. Es que se vuelve necesario defenderlo. De esto viene la especialización de individuos que se perfeccionan en la defensa. Entonces, podríamos pensar que la guerra tiene su razón de ser en la acumulación de bienes e implícitamente el cuidarlos y aumentarlos. Quizá esto podría ser uno de los posibles orígenes, pero ¿cómo saberlo a ciencia cierta? Lo que podemos saber a través de la evidencia arqueológica y etnohistórica es cómo guerreaban en México antes de la llegada de los europeos. Por alguna razón, cuando pensamos en guerreros mesoamericanos, el referente más común es el de los mexicas. Esto se puede deber a que son los que mejor se documentaron a través del choque cultural que impuso la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, debido a que el imperio mexica estuvo en contacto con los españoles y estos pudieron, en cierta forma, preservar en fuentes escritas todo lo que encontraron. No es que haya sido lo único en todo el México antiguo. Otras culturas antes se especializaron en la guerra, con gran maestría. Incluso, algunas de estas otras culturas se creían pacíficas. Tanto los teotihuacanos como los antiguos mayas eran vistos por los académicos de este modo. Pero ambas se desarrollaron de manera tan impresionante que difícilmente se podría explicar su grandeza, sin incursiones militares o guerras. Lo que hoy conocemos e identificamos como el área cultural de Mesoamérica tiene como base la guerra. Este concepto no pudo haberse dado sin la transmisión y difusión de ideas que fueron posibles gracias a ella, al dominio e intercambio cultural que surgió de esta actividad. Se cree que toda ciudad-estado logró conformarse así debido a la fuerza militar ejercida en la guerra sobre otros territorios. En la misma Mesoamérica, la guerra no era igual. Hay diferencias importantes entre para qué hacía la guerra una ciudad de estado con respecto a los imperios, e incluso esto es evidente en las formas distintas de registrar las conquistas, que ahora nos llegan como evidencia arqueológica y a través de los códices. Desde los antiguos olmecas, estos ya tenían mazos, jabalinas y lanzas. En el año 900 a.C. ya se usaban las hondas para el ataque a distancia. En el 400 a.C., la evidencia arqueológica encuentra nuevas armas, como escudos rectangulares para protegerse y para la ofensiva lanzas. Más o menos por estos años, los teotihuacanos innovan con escudos más chicos que se portaban en el antebrazo y que les permitían mayor movilidad a sus lanceros. A los teotihuacanos se les adjudica una formación militar que era acompañada con lanceros, con otros soldados con escudos más grandes y rectangulares, armados con su atl y los lanzadardos, formando así unidades especializadas de ataque que iban juntas y se apoyaban. Los teotihuacanos, como lo mencionábamos antes,
En un tiempo los estudiosos lo creían la cultura pacífica, dedicada a la ciencia, con un importante desarrollo urbanístico. Lo que es real, pero pensemos, ¿de qué otra manera podrían haber logrado esto? Hoy tenemos evidencia de la guerra que hacía Teotihuacán a otros pueblos. Por años hemos visto la enorme influencia que esta ciudad tenía sobre las zonas mayas, pero en esta investigación nos encontramos con una batalla importante. Aunque no es rica en detalles, sí hace referencia a este encuentro militar. Teotihuacán tuvo importantes incursiones militares en el territorio maya. De las más conocidas fue la que hizo a la ciudad de Tikal, cuando gobernaba Chactoc-Ichooac. Esta incursión fue llevada a cabo por el general llamado Sillac-Ac. Fue ordenada por el gobernante teotihuacano Atlalcahuac. Podemos ver que el glifo de su nombre hace referencia a la simbología militarista, pues se compone de Atlal, el arma, y el búho, símbolo de la muerte. Podemos conocer a estos personajes de origen teotihuacano gracias a las estelas mayas, donde se registró la fecha del año 374, momento en que dicho gobernante fue entronizado. Además, el día 16 de enero del 378, en que las fuerzas militares teotihuacanas, lideradas por Sillac-Ac, entraron a Tikal, mismo día que falleció el gobernante de dicha ciudad derrotada. Sabemos que de esta incursión militar los teotihuacanos pusieron un nuevo gobernante, cuyo nombre era Yax-Nun-Ayin, que es representado en la estela con indumentaria claramente teotihuacana, y se especula que era el hijo de Atlalcahuac, y esto se cree que es una de las muchas formas de hacer la guerra en Teotihuacán. Si continuamos nuestro recorrido por el año 100 después de Cristo, podríamos haber encontrado que aparecieron cascos de algodón acolchado. Para el 400 después de Cristo había armaduras completas de algodón para la defensa, aunque estas no fueron usadas en todo el territorio mesoamericano, pues eran bastante inaccesibles y costosas. Los toltecas, por su parte, preferían tener mayor movilidad, así que se cubrían solo el brazo y el hombro derecho con algodón acolchado. Complementaban con escudos. Estos eran mucho más ligeros y económicos. Añadieron navajas de obsidiana a sus mazos curvos, convirtiéndolos en espadas cortas, que junto con el atlal caracterizaban más un ataque de cuerpo a cuerpo. Posteriormente, el ataque fue cambiando, ya que llegó la introducción del arco, pero esta surgió en el centro de México, en el 1100 después de Cristo, resultando más efectivas que las hondas. Si pudiéramos estar ahí, veríamos espadas más grandes, anchas, de madera, y lanzas parecidas a las alabardas, todas estas con navajillas de obsidiana en ambos lados. En estos años también se usaban escudos y chalecos de algodón acolchado, que protegían el tronco y daban mayor movilidad. Esto es lo que podemos decir en cuanto al armamento de la antigua guerra en Mesoamérica. Sin embargo, las armas no eran las únicas formas de enfrentar la guerra o hacerla. Otra evidencia arqueológica importante que llega hasta nuestros días son las fortificaciones, edificios que se usaban como una estrategia para aumentar la defensa contra el enemigo. De las más tempranas están las dispuestas en las tierras bajas mayas, cuya datación es del 800 al 400 a.C. En muchos de los casos, las fortificaciones no se construyeron de la nada, sino que fueron parte de la modificación parcial del espacio natural. Así lo hicieron los zapotecas en Monte Albán. También en Cacaxtla, en Tlaxcala y Xochicalco, Morelos, vemos la disposición de estos elementos constructivos para la defensa. Otra evidencia que nos permite asomarnos a este lejano pasado son los monumentos de conquista, usados por la ciudad-estado, más que por los imperios. Estas construcciones buscaban presentar a la vista de todos las proezas conseguidas por la guerra, a través de mostrar a los cautivos en situaciones de humillación y sometimiento, desnudos, atados y pisoteados. Por otro lado, los imperios tenían una idea distinta para las incursiones de guerra. Estos buscaban extenderse, lograr tributos e incorporar nuevos territorios a su dominio. Las ciudades-estado, quizá para mantener sus territorios, legitimar su linaje y defenderse de las invasiones. La cultura maya, aunque abarcó un extenso territorio de lo que hoy es nuestro país y parte de Guatemala y Belice y hasta Honduras, nunca constituyó un imperio como tal. El mundo maya era vasto y se asentaron diversos reinos independientes que competían por controlar su territorio.
Algunos especialistas dicen que las guerras mayas eran de tipo incursiones a pequeña escala, pero que también había conflictos regionales. El territorio maya nos muestra más de estas fortificaciones para la defensa y ofensiva, como las que pueden observarse en el sitio de Becán y Etzná, las cuales además cuentan con fosos que datan alrededor del 100 a.C., además de los muros defensivos del sitio Dos Pilas en Guatemala. Había importantes rivalidades entre los reinos mayas. Entre las más conocidas podemos mencionar la que hubo entre Palenque y Tonina, Yaxchilán y Piedras Negras, Copán y Quirigua, Tikal y Calakmul. Esa es la zona maya donde encontramos más representaciones de estos llamados monumentos de conquista. Por ejemplo, en la estela de El Naranjo, el conquistador de la ciudad se ve en un sitio subterráneo, pues las cuevas eran un lugar al cual los mayas le adjudicaban el poder y la identidad política de la ciudad. De tal modo que la estela presenta a este conquistador llamado Yo'omots, representado como un dios jaguar nocturno, y de este modo es que se representaba la conquista espiritual del rival. Sin embargo, muchos de los muros de conquista maya tienen un principio básico de humillación, muy utilizada en el arte de la representación militar. Se puede observar en las esculturas en relieve prisioneros que parecen postrados y con los genitales expuestos. De hecho, esta era una práctica común, un acto llamado naguaj, que significa ser exhibido. Dentro de la guerra en los mayas, era un logro capturar a un rey o señor. Se referían a él como Machab Maacab, una persona que tiene no creación, no oscuridad. Esta frase era la negación de los poderes rituales y creadores del gobierno, que estaban ligados a la creación y la oscuridad como parte de su naturaleza divina. Esta declaración los despojaba y humillaba. Cuando los prisioneros de guerra no eran sacrificados, se les humillaba públicamente y en ocasiones se restituía su autoridad, pero como subordinados de sus conquistadores. Tal fue el caso cuando Tonina atacó a Palenque en el año 711 después de Cristo y toman prisionero al gobernante palencano Kinish Kanyoy Chitam, segundo hijo de Kinish Hanapacal. Por lo que vemos, la captura de semejante prisionero no era cualquier cosa. Para él se dedicó un monumento en el que se muestra al rey palencano derrotado y atado. Por un tiempo se creyó que esto había implicado su muerte por sacrificio, pero otras posteriores inscripciones en Palenque dan pauta a creer que no murió en manos de sus captores en Tonina, pues en el año 720 después de Cristo aparece en Palenque como el Divino Señor. Otro caso maya en una inscripción del sitio Dos Pilas en el año 735 después de Cristo, el gobernante de esta ciudad, Cahuil Chan Kinish, conquistó Ceibal, capturó a su gobernante Chik Akak Balam y a este se le representó humillado a sus pies. Se cree que cuando muere su captor Chik Ak Balam logró recuperar su independencia. Entre los zapotecas encontramos que la guerra era exclusiva de las casas gobernantes y los campesinos se veían obligados a participar en ella por su servidumbre. Generalmente se guerreaba por las tierras laborales. Los ejércitos podrían juntar hasta 1000 hombres. Tanto los mixtecos como los zapotecos preferían el uso del atlan y el tepostopili. Portaban escudos de madera maciza, alrededor de 30 centímetros de ancho. Antes del combate había un intenso intercambio de insultos entre los guerreros y se lanzaban dardos. Cuando las batallas alcanzaban su clímax, los guerreros combatían con su atlan, con hachas de cobre o con mazos con navajas de obsidiana. Como hemos visto, la constante en las culturas anteriores, la idea principal del ataque era la captura del rey o del señor. En esta zona también se utilizaron las fortificaciones y representaron monumentos de conquista. El caso más conocido es el de Monte Albán, con las estelas de los danzantes en el edificio L. Estas estelas representaban un momento en el que la ciudad buscaba expandirse a los valles del actual Oaxaca. Las piedras están labradas con representaciones de personajes en posiciones excéntricas, que en un principio de su hallazgo se creyó que bailaban. Sin embargo, con el tiempo y con su análisis, se encontró que estas representaciones eran un poco más complejas y tenían un significado más oscuro. En realidad, no son individuos danzando, sino cautivos de guerra en posiciones quizá de tortura, dislocados y mutilados. En resumen, una conmemoración de las victorias militares de Monte Albán.
La zona que ahora conocemos como Mesoamérica compartieron muchos rasgos culturales, no todos iguales, pero tienen ciertas similitudes que le hacen ser un área cultural que tuvo mucho que ver con su conformación con la misma guerra. ¿Qué te ha parecido este viaje por el pasado y la guerra en el antiguo territorio mesoamericano? Coméntanos si conocías estos muros de conquista y las armas que usaban en la guerra. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.